y mucho más a veces de lo que uno se imagina. Cuando nosotros vamos a atender a un paciente, muchas veces el paciente siempre se queja porque no le gustan las inyecciones y ya desde que ve la aguja, desde que ve los cartuchos, el paciente se está quejando mucho. Entonces, pues prácticamente yo casi siempre le digo a los pacientes que pues por lo menos ahora ya existe la anestesia, que solamente es un piquetito de anestesia, lo único que molesta, pero pues antes y no hace mucho tiempo, pues esta anestesia no existía. Entonces la gente pues sufría mucho porque no tenían forma de poder controlar el dolor al momento de hacer la extracción, ni tampoco al momento de hacer algún otro tratamiento dental. Entonces todo era muy doloroso. Los dientes generan una hipersensibilidad muy alta en comparación con algunas otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si ustedes van caminando y se pican el dedo chiquito del pie con una tachuela, no es lo mismo el mismo dolor que se produce al dolor que se produce si ustedes pican con esa tachuela la pulpa del paciente. El dolor es muchísimo más intenso en la región facial que en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque el impulso eléctrico tiene que recorrer una distancia muy larga cuando ocurrió el estímulo en el dedo chiquito del pie, a diferencia de cuando se produce el estímulo doloroso en un par craneal. En este caso sabemos que el trigémino es el más importante nervio sensitivo de nuestra cara. Entonces, cuando son nervios muy largos, el impulso eléctrico tiene que recorrer una distancia más larga y va pasando por muchos filtros, por ganglios nerviosos que van disminuyendo la fuerza de este potencial eléctrico para que cuando llega al cerebro ya no es con tanta intensidad a que, por ejemplo, nosotros piquemos con una tachuela la pulpa del paciente sin anestesia. Eso es un dolor muy, muy intenso y eso es principalmente porque no recorre tanta distancia el impulso eléctrico y es mucho más intenso, más directo. Entonces, bueno, pues este tipo de antecedentes históricos de la anestesia local, pues es la base de toda la evolución de la odontología, porque si nosotros si nuestros antepasados odontólogos no hubieran inventado la anestesia local, pues entonces nosotros no podríamos trabajar como trabajamos ahora, de hacer las cirugías que nosotros realizábamos bajo anestesia local, como extracción de terceros molares, y bueno, todo eso se debe gracias a estas personas que ahorita vamos a nosotros a estar estudiando. Entonces, en esta introducción a la anestesia local, en la parte de la historia. Entonces, para nosotros es muy importante conocer nuestro pasado, nuestros antecedentes históricos, porque mientras más nosotros conozcamos nuestra historia y conozcamos nuestro pasado, mejor vamos a poder interpretar nuestro presente y vamos a poder mejor prever el porvenir. Entonces, nunca debemos dejar de lado todos nuestros antecedentes históricos, sobre todo de nuestra área de especialidad, sobre todo la anestesia. No hay nadie en toda la área de la medicina que conozca más de anestésicos locales que un odontólogo, porque ni los médicos, ningún área, ni siquiera los anestesiólogos llegan a conocer tanto de la anestesiología como nosotros como odontólogos. Entonces sí es muy importante que valoremos nuestro pasado para que podamos entender muy bien nuestro presente y podamos prever el futuro de hacia dónde vamos. Entonces, bueno, ahorita que vamos a estar estudiando la historia, nos vamos a dar cuenta de que a través de la historia, pues la medicina nace como una manifestación de solidaridad ante el dolor humano. Siempre el humano ha sido solidario con respecto al dolor de su prójimo. Siempre nos alcanza a lastimar, aunque el dolor no sea un dolor nuestro, que nosotros lo estemos sintiendo, digamos, en carne propia, pues a nosotros no nos gusta ver a nuestro prójimo sufriendo dolor. Y entonces eso genera empatía y eso genera solidaridad. Y bueno, la medicina surge gracias a esa solidaridad y a esa empatía que podemos sentir
por nuestros semejantes. Entonces ya desde nuestros pasados, ellos empezaban a relacionar sus dolores, sobre todo con el odio y la cólera de los dioses que les ponían castigos, y ellos no podían hacer mucho por controlar ese dolor. Y entonces los primeros que empezaron a aventarse, por así decirlo, el paquete de atender a estos pacientes con dolor fueron los hechiceros o los magos, los chamanes, que eran los que empezaron a hacerse relacionados como si fueran seres superiores, que ya podían, conocían cierto tipo de hierbas o cierto tipo de oraciones que podían poner en trance a lo mejor a los pacientes y poder aliviar un poco el dolor, pero no era una situación muy obviamente favorable ni tampoco muy resolutiva. Pero los primeros médicos, los primeros que empezaron a hacer este tipo de tratamientos, pues bueno, eran chamanes o magos, que siempre tenían ese link o esa ligadura entre los dioses y los humanos. Entonces, realizar una extracción dental, incluso en las mejores circunstancias, pues era una experiencia muy traumática. ¿Cómo la hacían? Pues utilizaban unas pinzas de hierro y cinceles que muy fácilmente podían fracturar la mandíbula del paciente, y pues obviamente que era muy frecuente que hubiera infecciones después de estos tratamientos. Para todas las épocas, para todos los años anteriores al siglo de 1900, todos los años para atrás, si la humanidad se dice que tiene 100,000 años de que existimos como hombres, como somos, como Homo sapiens sapiens, tenemos 100,000 años, hasta apenas hace 120 años, la medicina está como la conocemos ahora. Todo el resto, todos los otros 100,000 años hacia atrás, pues los humanos siempre estuvieron lidiando con el dolor de formas que no fueron muy efectivas. Entonces, apenas en los últimos 120 años, apenas se descubrieron los analgésicos, apenas se descubrieron los antibióticos, apenas se descubrieron los microorganismos, apenas se descubrieron los anestésicos locales. Entonces para ellos, pues no sabían que existían los microorganismos, por eso no se lavaban las manos, por eso no se ponían guantes, por eso obviamente no esterilizaban el instrumental, y entonces así llegaban sin ningún tipo de antibiótico, ningún tipo de analgésico, a quitar esos dientes que ya no servían, que estaban fracturados, que tenían caries, y pues sin ningún tipo de técnica, sin ningún tipo de ciencia, sin ningún tipo de nada, se hacían este tipo de tratamientos que por eso pues muchas veces terminaban en complicaciones muy severas como infecciones o con mucho dolor. Entonces sabemos que para los tiempos más pasados del 1900 para atrás, pues la gente vivía muy poco tiempo de vida. O sea, ya decir vivir hasta los 33, ya decir vivir hasta los 40, pues ya eras un anciano, porque la gente se moría muy joven en las guerras y por cuestiones de infecciones, que no existían entonces los antibióticos, obviamente que tampoco no había vacunas, siempre ha habido muchas enfermedades como la peste negra, que es la peste bubónica, la difteria, todas estas enfermedades, la tuberculosis, que siempre han existido, tétanos, que siempre han existido a lo largo de la humanidad, pues entonces la esperanza de vida era muy corta. Entonces, no existían los avances que ya hemos mencionado, que ahora ya tenemos, que nos facilitan y nos dan mucho mejor calidad de vida. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase y ya mañana continuamos con la historia del dentista que inventó por primera vez la anestesia general. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? No, doctor. No, doctor. Bueno, No, doctor. está muy bien. Entonces,
Que tengan muy buen día y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor, igualmente. Que estén muy bien. Bye, bye.